Anteriormente, en SolarBoss. Después de desobedecer al Sol demasiadas veces, los planetas han sido forzados a compartir un solo órbita. Esta es la entrada número 4.5 mil millones en mi diario. 3000 y algo. Perdí la cuenta. Ha pasado tiempo desde que comenzó este nuevo arreglo y nadie está contento. Estamos intentando no ser afectados por la gravedad del otro, especialmente Júpiter. Pero no es fácil, amigo. De todos modos, aún no ha ocurrido nada apocalíptico. Ojalá no lo estropee. Adiós. Neptuno, pareces diferente. Estoy bien. Proteo. Lo intento. Algo nuevo. Eres Neptuno. Parece que te estás enfermando. Enfermo. No creo, Tritón. Estoy más cerca del Sol. ¿Cómo puede enfermarse alguien en un ambiente más caliente? No prometimos no mentirnos. Neptuno. Ahora piensas que mi metano, Hielo. Las nubes se evaporan cerca del Sol. ¿Por esto que estás tan pálido? quizás, y mi capa, Niveles. ahora me siento así, súper caliente. Océano de todo tipo de Químicos. y gases. ¿Qué significa eso? Significa que podría dejar de ser amable. gigante. En conjunto. Necesitamos hablar con el Sol. Vamos, Tritón. En el peor de los casos, Me convierto en un gas. Gigante. No es tan malo. Deberías saber más que nadie lo que siento por alguien que roba tu identidad. ¿Qué sucede? Cosas de adultos. ¡Vamos a jugar! ¡Ya! También pareces pálido. Urano. Vamos, siempre he sido pálido, Miranda. Neptuno es el que... ¿Neptuno casi tiene tu mismo color, Urano? No. No solía ser como más normalmente azul. Esas eran mejoras de color en las primeras fotos tomadas por Voyager. En realidad, son muy parecidos. ¿Cómo tiene sentido eso? Siempre ha sido azul normal. Para mí, efecto Mandela, sí. Estoy tan confundido ahora mismo. Escucha. Estoy completamente... Perfectamente bien. ¡Mis anillos! ¡Mis hermosos anillos! ¿Qué sucede? Creo que mis anillos realmente se derriten. Déjame. Oh, sí, mío. Están derritiéndose. Casi olvido que tenía uno. ¿Pero por qué? y tú, Nada se ha ocurrido en cientos de años. millones de años. No están hechos de... Bueno, hielo. Hielo, rocas y polvo, pero sí, mucho hielo. Quiero decir, sí, pero el espacio es... Tengo frío. La temperatura de algo depende de la velocidad de las partículas, por lo que no podemos pensar así en el vacío espacial. Entonces, ¿cómo medimos a Titán? Por la cantidad de luz solar que recibe. Algo así como recibe y si esa cosa puede atrapar calor o no. Año Entonces, yo también... De verdad, perdiendo tus anillos. Sí. Lo siento, Saturno. y una unidad astronómica. Desde el sol, cada uno de tus pequeños helados. Absorbiendo. Luz solar alzándose y empezando a evaporarse. Lunas. Sé que intento ser más seguro de mí mismo, pero voy a convertirme en... Terminado. Planeta anillo del sistema solar. Tus anillos también derriten a Urano. Si acaso, se derriten más rápido. Sí, están hechos de materiales más oscuros y ricos en carbono. Menos helado, ¿verdad? ¿No es mejor así? No, absorben más calor y se calientan más rápido. Al menos el hielo habría reflejado la radiación solar. ¿Podrías decirme cuánto tiempo? No tengo suficiente tiempo. Chicos, por favor, observen. Estás acercándote demasiado. ¿Y tú culpas? Nosotros... Lo siento, gran tipo, pero eres tú quien nos atrae hacia ti. Hacemos todo lo posible por alejarnos, pero hay límites. Hazlo. A este ritmo, cuando bajemos la guardia, nos chocarás. Esto va demasiado lejos. 4. Por favor, Mercury, retrocede. Siempre pueden empeorar. Deberías saberlo ya. No seré responsable de tu desgracia. Instrucciones. Tengo suficiente en mi conciencia. Confía en mí. Esto debería terminar pronto. El Sol nos preguntará si aprendimos la lección, daremos un sí y todo volverá a la normalidad.
Muy bien. Hola, soy la Tierra. Soy Venus. Suscríbete. Y si no, vaya, no hagas eso, Triton. Solo responde. No deberías estar aquí si el sol despierta. Responde rápido y me iré más rápido. ¿De acuerdo? ¿Qué quieres saber? Y si esto no termina pronto. Y si el sol mantiene esto eternamente, yo creo que ahora que todos están a su merced, Me estaba espiando, es difícil no hacerlo. estamos todos juntos. ¿Recuerdas? Escucha, la situación es... Delicada. Ya es suficiente. El sol no nos confía. No parece que le respetemos y ahora recurre a estas locuras. ¿Qué pasa? Esto pone en riesgo la estructura y la integridad del sistema solar, ¿no? Entonces, debemos esperar a que se calme. ¿Y qué pasa con Mercurio? ¿Cuánto tiempo más jugaremos a sus reglas solo porque es grande y aterrador? No es solo que puedas defenderlo como quieras. No lo soy, pero voy a hacer algo al respecto. Ten cuidado, Tritón. Esperaré. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? ¿Qué harás? Ganaré mi libertad con la verdad. La verdad.